¿Qué tal, amables amigos? Es un placer estar compartiendo con ustedes siempre esta serie Caminando con Jesús. Recordando siempre el texto lema en San Juan 14, verso 6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy vamos a compartir juntos, teniendo en cuenta el periodo histórico del recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que no nació esta fecha, pero de cualquier manera es la fecha que se ha establecido y la gente para esta época, lógicamente, despierta un poco más la mente con relación a la persona de nuestro Señor Jesús. La verdad que hace 2000 años atrás se oyó en el trono de Dios una voz misteriosa que decía lo que registra una de las profecías mesiánicas. En el libro de Salmo, el capítulo 40, versos 7 y 8, leemos: Entonces dijo: He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús venía a esta tierra para dar su vida por nosotros, para pagar la deuda que la humanidad contrajo con el cielo a causa del pecado y para devolvernos el galardón de la eternidad. Pero también vino para vindicar la justicia divina, el amor inmensurable, las leyes eternas de Dios que Satanás la puso en tela de juicio en todo el universo con su rebelión y su pecado. Pero mis amigos queridos, desde que comenzó la historia de la humanidad después del pecado de Adán y Eva, empezaron a guardar el momento que llegaría el Mesías Redentor. En todo el Antiguo Testamento hay profecías que revelan ese momento. Por ejemplo, si nosotros queremos saber de qué persona iba a nacer el Señor Jesucristo, 700 años antes, el profeta Isaías, lo dice él en el capítulo 7 y verso 14 del profeta Isaías, leemos: Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Tremendo, 700 años antes, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si le preguntamos, por ejemplo, al profeta Miqueas, uno de los profetas menores, el capítulo 5 y verso 2 leemos: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Sí, está hablando de la divinidad de aquel que iba a nacer en Belén de Judea como un niño. Tremendo. Cuando nosotros vamos ahora al Nuevo Testamento para recordar ese momento histórico y ver el cumplimiento de estas profecías, en Mateo el capítulo 1, el verso 22 y el verso 23, allí leemos nosotros lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. La profecía de Isaías la recuerda el Nuevo Testamento. Mateo, al escribir el Evangelio, está recordando esta gloriosa verdad. En el capítulo también, allí, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está repitiendo la profecía de Miqueas. Así que por lo tanto llegó el momento histórico, ¿verdad?, que el Señor Jesús nacería, por supuesto, primeramente como un bebé, pero el plan de Él era llegar a morir como el Cordero en el santuario, allí, ¿verdad?, en el Calvario, para ver todo lo que el santuario terrenal venía describiendo, de la gran obra que iba a ser el Mesías Redentor por cada uno de nosotros. Ahora, qué interesante, si nosotros leemos todo el relato,
vemos que de repente estos filósofos que vinieron de Oriente, estos magos, llamados magos, pero eran filósofos, hombres que estudiaban las constelaciones de los cielos, y allí, en forma de una estrella, un grupo de ángeles, lógicamente, lo guiaba. Por eso se llegaron hasta el mismo pesebre donde estaba Jesús y allí los dejó para que ellos adoraran al niño. Pero, indicado por el ángel, le dijo que no volvieran al rey Herodes. ¿Por qué razón? Porque el rey Herodes trataba de matarlo. Y es que esos magos, esas personas, trajeron justamente los recursos para que José y María fueran a Egipto durante los 3 años y medio que estuvieron allí hasta que murió Herodes. Miren lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 2 de Mateo. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¡Qué tremendo! Ya desde el mismo nacimiento, fíjense en la obra satánica, mis amigos, ya querían matar a Jesús. Y ustedes saben por el relato bíblico que el rey mandó a matar a todos los niñitos menores de 2 años. Algunos dicen, pero qué triste que fue. Sí, es verdad que fue muy triste, pero esos niños son mártires de Jesús. Y cuando el Señor Jesús vuelva, esos niños van a resucitar y van a crecer gloriosos ya en la eternidad. Es verdad que a veces somos privados de la vida, como han sido los mártires de Jesús, los que murieron perseguidos siempre por la cruel obra del demonio. Pero mis amigos queridos, cuando iba a nacer Jesús, un coro de ángeles estaba dispuesto para irradiar con su glorioso coro. Pero ¿qué pasaba con los líderes religiosos? ¿Qué pasaba con los hombres que manejaban el Estado? ¿Qué pasaba con ellos? No esperaban al Mesías, ellos tenían otra idea sobre el Mesías, pero había un grupo de humildes pastores que velaban su rebaño. Esto es una de las razones por la cual Jesús no puede haber nacido a esta época, porque es un crudo invierno en Palestina y las ovejitas están guardadas en los corrales, ¿verdad? Era un día, se ve, primaveral allí, otoñal, y entonces ellos velaban y esperaban la llegada del Mesías. Esos hombres sencillos recordaban esa verdad. Y primero le apareció un ángel allí, vean el relato bíblico, y ellos se asustaron. Pero el ángel les calmó el ánimo y le dijo que ya había nacido el Salvador. Y después de decirle, amigo, se llenó de luz aquella colina y los ángeles cantaron aquel hermoso himno, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese himno tiene que repercutir en nuestros corazones el día de hoy. Saben, mis amigos, yo quiero ahora llegar a un punto en esta meditación, después de 2000 años de historia, ¿cómo estamos recordando nosotros la misión redentora que nuestro Señor Jesucristo trajo a este mundo? Saben ustedes que hace algunos años atrás una revista prestigiosa de los Estados Unidos quería justamente para esta fecha sacar una de las fotos del famoso pintor Tintoretto, que está en la escuela en San Rocco, allí en Italia, y mandaron a un fotógrafo experimentado para que saque una foto de la natividad que hay allí, de esa pintura grande y hermosa, para esa revista. Y aquel hombre fue, y cuando sacaba fotos resulta que no salían los colores naturales. ¿Qué pasaba? Aquel experimentado hombre se dio cuenta, al investigar, que una gruesa capa de barniz y de polvo del tiempo histórico había cubierto y no podía sacar los colores naturales. Así que tuvo que utilizar una luz polarizada para poder captar los colores que había allí adentro. Amigos queridos, después de 2000 años de historia, el nacimiento y la obra redentora de Jesús se ha teñido de una gruesa capa de barniz y de polvo comercial. Y escuchen bien, no estoy diciendo que no participemos con la familia, que no compartamos un momento, que no tengamos un momento de deleite y de felicidad con todo, pero amigos queridos, recordando el objetivo fundamental y principal por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Yo quiero que ustedes vean ahí en pantalla, recordando exactamente los puntos vitales que tenemos que recordar de Jesús en esta hora. Por ejemplo, comprender, ¿verdad?, el costo de la salvación, verlo agonizar en el huerto, allí del Getsemaní, cuando los pecados de la humanidad recaían sobre él, sentir con él el beso traidor de Judas,
ser atado y llevado ante Pilato, escuchar a la turba furiosa gritar: crucifícale, crucifícale, ver sus sienes heridas, soportar los insultos, cargar con la cruz y caer 3 veces, llegar hasta el Gólgota y ser clavado, sufrir la agonía y finalmente morir por cada uno de nosotros. Yo quiero recordar las palabras que están escritas en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, allí desde el versículo 12, desde el 11 en adelante, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué hermoso! Sí, mis amigos, Él es nuestro Salvador. Cristo hizo todo por nosotros. Dice, Él se encarnó. Ahí en el Evangelio de Juan comienza hablando cómo fue la llegada del Mesías a esta tierra. Vivió sin pecado, murió inocente, resucitó, ascendió en gloria, intercede por nosotros ante el Padre, ha de venir nuevamente en gloria y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos queridos, este es el recordativo que debemos tener nosotros en esta fecha. Por ejemplo, el apóstol Pedro, al escribir en la primera carta, el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Sí, mis amigos queridos, yo te hago una pregunta y yo quiero dejarte con una meditación para que al reunirte con tu familia, con tus hijos, o los hijos con los padres, o con los amigos, mis amigos queridos, recuerden la razón fundamental. ¿Por qué se recuerda este tiempo? Yo te pregunto, cuando tú cumples años, ¿llevas una foto cuando era bebé para que te festejen? No, ¿verdad? ¿Y por qué siempre tenemos que recordar al bebecito? Si bien es cierto que recordamos que Jesús nació, pero para traer la misión redentora, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista. Así que, mis amados queridos, que Dios te bendiga, que al recordar la vida, la pasión y la muerte de tu Salvador, tu corazón se encienda con el deseo de caminar a los pies del Salvador. Que pases una feliz Navidad en comunión con tu familia, con tus seres amados, pero recordando siempre el significado profundo de la misma. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.